claramente lo que uno va mencionando, ¿ya? Ya chicos, hoy día entonces nos corresponde la clase número 24, ¿ya? Del día martes 7 de julio. Y el objetivo que vamos a trabajar hoy día es describir, seguir, ¿cierto? Conversando acerca de cómo fue el proceso de conquista de nuestro país, ¿ya? Entonces, para eso primero vamos a recordar, ¿cierto? Que en la clase anterior, que vimos contenido, estuvimos hablando sobre la fundación de Santiago, que recuerden ustedes que fue el 12 de febrero de 1541, ¿ya? Esta ciudad fue fundada, ¿cierto? Por Pedro de Valdivia y la fundó a los pies del Cerro Santa Lucía, que era llamado el Cerro Huelén, ¿ya? Recuerden que Pedro de Valdivia quiso fundar Santiago en ese lugar por las condiciones, ¿cierto?, que existían en ese momento, en ese lugar, condiciones básicas para poder vivir, ¿ya? Pero nos vamos a detener en esto de las fundaciones de ciudades, porque las fundaciones de ciudades fueron súper importantes. ¿Por qué se fundaron las ciudades? Primero, las ciudades de América en general era un elemento de poder para la corona española, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que estas fundaciones de ciudades lo que buscaba, ¿cierto?, era poder controlar los territorios que se iban conquistando de manera eficiente y prolongada, ¿ya? Entonces era una forma donde podían regular todas las actividades y todas las relaciones que los vecinos que ahí estaban viviendo, ¿cierto?, realizaban. Lo que hacía entonces la fundación de las ciudades era regular todas las actividades que se realizaban y lo que sucedía, ¿cierto?, era poder consolidar el tema de la conquista. Entonces, si nosotros observamos acá la imagen, este era un plano de la ciudad de Santiago en 1541, ¿ya? Era la manera en cómo se construían las casas. Este plano es llamado plano de cuadrícula o también plano de damadero, ¿ya? Así es conocido estos planos que se realizaban para la fundación de la ciudad. ¿Qué características tiene? Acá al medio, yo les voy a ir indicando porque no se logra ver bien. En el centro de acá del plano podemos encontrar la Plaza Mayor, que en ese entonces, ¿cierto?, es la conocida como Plaza de Armas. En ese lugar, a los alrededores, ¿cierto?, se organizaba la vida de todos los vecinos que estaban viviendo ahí, que estaban asentados ahí, ¿ya? Aquí vivían también los políticos, veían todo el tema político, el tema económico, estaban las casas de los gobernadores de ese entonces, ¿cierto? Por eso que era súper importante el centro de Santiago, es importante el centro de Santiago, ¿ya? Porque aquí era principalmente donde estaba lo más importante en ese entonces de esta ciudad, la casa de los gobernadores, quienes organizaban, ayudaban a organizar la ciudad. ¿Ya? Bueno, en relación a esto, lo que sucedió fue que surgió un nuevo tipo de sociedad, una nueva sociedad. En esta nueva sociedad existían tres cosas. Primero, la aristocracia, ¿cierto?, urbana, que tenía que ver con todos los militares de alto rango, ¿cierto?, los capitanes, etcétera. También estaban los vecinos comunes, que se refiere a los huestes que iban llegando, ¿cierto?, con esta empresa de conquista, que tenían diferentes características. Algunos se dedicaron a distintos oficios, otros se dedicaron a comercio, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los indígenas, que eran los que trabajaban para los españoles. Entonces, de acuerdo a todas estas personas que llegaban con esta empresa de conquista a este lugar, a estos territorios, se creó esta nueva sociedad,
ya con estos 3 puntos: aristocracia urbana, los vecinos comunes y los indígenas. Son estas 3 cosas que forman esta nueva sociedad, ya estos 3 elementos. Entonces recuerden, aristocracia urbana son todos los militares de altos rangos, donde están los capitanes de esta empresa de conquista, los vecinos comunes, que son todos estos huestes, ¿cierto?, que acompañaban a este capitán, y los indígenas, que eran los que trabajaban para los españoles. ¿Ya? Bueno, nosotros quedamos acá, en este tema de la clase anterior, cuando hablábamos de que Michimalonco, ¿cierto?, había atacado la ciudad de Santiago, que había incendiado esta ciudad, ¿cierto?, donde desaparecieron casi todas las casas que ahí se habían construido. ¿Y qué sucedió después de este ataque? Se inició un periodo de grandes dificultades y penurias para los conquistadores, ¿ya? Empezó a ser un poco más difícil todo este tema de la conquista. A pesar de todo este problema que surgió después de este ataque, Valdivia y la empresa que a él lo acompañaba continuó fundando varias ciudades, que ya dijimos la importancia de fundar nuevas ciudades, ¿cierto? Y comenzó a recorrer nuestro país, a lo largo de nuestro país empezó a fundar nuevas ciudades. Y también construyó nuevas ciudades en el territorio mapuche, ¿ya? Entonces, a partir de 1551, el gobernador comienza a fundar en plena Araucanía, ¿cierto?, los fuertes de Arauco, Tucapel y Purén. Entonces, Valdivia lo que hizo fue fundar, ¿cierto?, esta ciudad y estos fuertes en el territorio mapuche. Entonces, aquí está lo que se fue fundando al pasar los años. Está con colores, ¿verdad?, lo que eran las ciudades, los fuertes y los puertos. Si ustedes se dan cuenta aquí, Santiago está con verde, Valparaíso, ¿cierto?, con azul porque corresponde a un puerto, La Serena es una ciudad, Concepción es un fuerte, Arauco ciudad, Valdivia y Angol fuerte, y Osorno es una ciudad. O sea, ahí aparece con sus años respectivos, ¿cierto?, de la fundación. Y Valdivia consideró que la única manera de poder mantener y asegurar las comunicaciones terrestres, porque recuerden que él tenía que mantener estas comunicaciones con Perú, desde allá venía, tenía que establecer ciudades que lo ayudaran a él, ¿cierto?, a tener esta comunicación. Y por eso que en 1544, acá, él decide, ¿cierto?, fundar la ciudad de La Serena. Luego de eso, él viajó a Perú y ahí fue confirmado como gobernador de Chile. Regresó en 1549 y en ese momento refundó esta ciudad de La Serena, ¿ya? Entonces aquí yo coloqué un documento en donde más o menos explica, ¿cierto?, cada una de estas fundaciones de ciudades, fuerte y puerto, ¿ya? Los fuertes son ciudades que están preparadas para la guerra con los indígenas. Si ustedes han viajado en algún momento hacia el sur de nuestro país y han conocido estos fuertes que existen allá, se pueden dar cuenta que hay cañones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos espacios, esos territorios estaban preparados para la guerra con estos indígenas, ¿ya? Los puertos, ¿cierto?, que estaban destinados al comercio marítimo. Y obviamente las ciudades, ¿cierto?, que tenía que ver también con poder ampliar esta conquista de los territorios, como estábamos hablando sobre la importancia de estas fundaciones, ¿ya? Bueno, después de eso, ya comenzó un enfrentamiento llamado la Guerra de Arauco, ¿ya?, en donde los españoles y los mapuches tuvieron un enfrentamiento, ¿ya? Este enfrentamiento se inició porque los españoles llegan al Biobío, ¿ya? Y los mapuches se resisten a que estos españoles lleguen a sus territorios. Los mapuches se resisten, ¿cierto?, y se organizan para poder llevar a cabo este enfrentamiento, y este enfrentamiento duró aproximadamente 300 años.
No fue continuo, pero fue una guerra bien dura y bien intensa, ¿ya? Dentro de esta guerra, obviamente, entre medio existieron distintas batallas también, ¿cierto?, que tuvieron relación con este mismo tema. Lo vamos a ir viendo. Entonces, la guerra de Arauco comienza por este enfrentamiento que comienzan a tener los mapuches y los españoles. Dentro de este periodo de tiempo ocurre la batalla de Tucapel, ¿ya? El 25 de diciembre de 1553, ¿cierto? Los mapuches eran liderados por Lautaro. Lautaro era un indígena que fue criado por los españoles, ¿ya? Él fue sacado de su familia indígena en algún momento cuando era pequeño y por lo tanto él comienza a trabajar para Valdivia. Aprendió la domesticación de caballos, comenzó a trabajar y a aprender el idioma, ¿cierto? Y las tácticas que tenían los españoles, ¿ya? Pero más grande, cuando él fue creciendo, lo que hizo Lautaro fue arrancarse de las manos de Valdivia. ¿Y qué sucedió entonces? Los mapuches, en esta fecha, el 25 de diciembre de 1553, fueron liderados por este indígena, por Lautaro. ¿Y qué hicieron? Atacaron el fuerte Tucapel. ¿Qué sucedió? Lautaro, como ya conocía estas tácticas que utilizaban los españoles, fue enseñando a los mapuches a poder utilizar los caballos de una buena manera y así poder atacar, ¿cierto?, a los españoles, atacar a los conquistadores. Provocó una gran masacre, mató a muchos españoles y también primero captura a Pedro de Valdivia y luego asesinan a Pedro de Valdivia. Entonces Pedro de Valdivia muere en la batalla de Tucapel en el año 1553. ¿Ya? Dentro de este periodo también conocido como Guerra de Arauco, podemos encontrar la batalla de Curalaba. Esta batalla es conocida también por los españoles con el nombre de Desastre de Curalaba y es conocida por los mapuches como la Victoria de Curalaba. ¿Ya? ¿Qué es la batalla de Curalaba? La batalla de Curalaba es uno de los enfrentamientos más importantes y decisivos para los españoles. ¿Ya? Ocurrió el 23 de diciembre de 1598 con las tropas mapuches que eran lideradas por los toquis, Pelantraru, Huaquimilla y Anganamón. ¿Ya? Ellos eran los toquis que lideraban estas tropas mapuches. Esta batalla, ¿por qué fue decisiva? Los españoles tenían que llegar a la conclusión de si estaban realizando las cosas mal o estaban realizando las cosas hasta ese entonces bien. Los enfrentamientos que ellos estaban teniendo con los mapuches eran correctos o estaban equivocados. ¿Qué estaban haciendo bien y qué estaban haciendo mal? Entonces es súper importante esta batalla de Curalaba para ellos. ¿Qué sucedió con estos mapuches que estaban liderando estas tropas? Bueno, combaten con el ejército español y lo derrotan. ¿Ya? Hay una masacre muy grande acá contra los españoles y fue tan grande esta masacre que tuvieron que huir del lugar. Los indígenas aprovechan en ese momento de destruir todas las ciudades y los fuertes que ya se habían construido, ya se habían fundado, ¿cierto? No construidos, ya estaban construidos, fundados en el sur de Chile. Por lo tanto, aprovecharon esta huida de los españoles para poder aprovechar, ¿cierto?, de destruir a todas estas ciudades y fuertes. ¿Ya? Por eso que se le conoce como la victoria de los mapuches, porque ellos, al hacer que la masacre fuese tan grande y que los españoles tuviesen que huir, ellos salieron como victoriosos de esta batalla. En cambio, los españoles, como fueron derrotados, ¿cierto?, por los mapuches, para ellos fue un desastre. Por eso que es conocido así por ambas partes. ¿Ya? Bueno, los españoles se replantean entonces
en esta batalla si es que estaban haciendo bien las cosas, y se dan cuenta, ¿cierto?, que, claro, una de las cosas que sucedió acá fue que no estaban acostumbrados a que los indígenas se opusieran con esta resistencia, ¿ya? También se encontraron con que todos los españoles no eran guerreros, no estaban acostumbrados, no estaban preparados para ir a una guerra. También se dieron cuenta que los españoles no tenían tantas armas de fuego y aparte, como era una empresa de conquista, y la empresa de conquista es financiada, acuérdense que una de las características de la empresa de conquista es que sea financiada, el dinero se comienza a acabar. Por lo tanto, ya no existía dinero para poder alimentarse, ya no existía dinero para poder tener armas, ¿verdad? Entonces todo esto se volvió un problema. Entonces, ¿qué sucede? Ya ellos se replantean toda la situación y se dan cuenta de estos 4 puntos, ¿cierto? Que no eran tan bueno lo que estaban haciendo, por todo esto que ya mencionamos, ¿ya? Entonces, aparece el gobernador Alonso de Rivera, ¿ya? Es con B, no es que yo lo haya escrito mal, es con B, ¿ya? Entonces, Alonso de Rivera es un gobernador, ¿verdad?, de Chile, y él lo que hace es que decide, ¿cierto?, crear un sistema de fuertes que tenga un límite entre los territorios de los españoles y los territorios de los mapuches, donde él realiza este límite, donde crea estos fuertes con el Biobío, en el río Biobío, ¿ya? Donde él dice, ya, ok, está el río Biobío, por lo tanto, todo lo que se encuentre al norte del Biobío va a pertenecer a los españoles y todo lo que esté al sur del Biobío va a pertenecer a los mapuches. Eso es lo que hace Alonso de Rivera, ¿ya? Entonces toma esta decisión de poder crear este límite, estas fronteras del Biobío, ¿verdad? Colocando este sistema de fuertes. Recuerden, los fuertes son ciudades que están preparadas, ¿cierto?, para poder atacar, ¿ya? Bueno, y aquí están los periodos de la guerra, que los periodos de la guerra, la verdad que comienzan con la conquista, porque ahí empieza a suceder todo. En 1536, acuérdense que comienza, ¿cierto?, esta conquista donde tenemos, ¿cierto?, los enfrentamientos de los españoles con Michimalonco, también aparece Caupolicán, Lautaro, ¿verdad? Después está esta resistencia de los indígenas hacia los españoles. Por lo tanto, toda esta resistencia de los indígenas lleva a los españoles a replantearse, ¿verdad?, lo que estaban haciendo. Por lo tanto, entramos al segundo periodo, que es el periodo ofensivo, ¿verdad?, guerra ofensiva, que comienza en 1601 y que, como el nombre lo dice, corresponde a una guerra de ataque. Comienzan entonces a atacar a los mapuches, ¿verdad?, para poder llevar a cabo todo lo que ellos tenían planeado. Comienzan a ganar batallas atacando a estos pueblos indígenas, ¿ya? Después, en 1612, tenemos el periodo de la guerra defensiva. ¿Qué pasa acá? Acá comienza, ¿cierto?, algunos sacerdotes, porque ya los españoles se vieron superados por los mapuches, por la resistencia que ellos estaban poniendo, ¿cierto?, a toda esta conquista, se vieron superados por ellos, por lo tanto, quieren defenderse. Y lo que hace es que aparecen sacerdotes españoles para poder calmarlos un poco. ¿Y qué hacen estos sacerdotes españoles? Intentan evangelizar a los indígenas, ¿ya? Enseñarles la religión católica, llevarlos como por el buen camino para poder conversar y llegar a algún acuerdo y que ellos puedan obtener, ¿cierto?, los españoles lo que ellos querían, que era conquistar nuevos territorios. Pero resulta que aparece un nuevo periodo llamado parlamentos,
en 1641, porque se dan cuenta que atacar, defender y hablar de manera religiosa no sirvió mucho. Ellos lo que querían era dialogar. Y para poder dialogar, lo que tuvieron que hacer en este último periodo llamado parlamentos fue hacer tratados. Tratados o parlamentos. ¿Qué sucedía aquí? Se podían establecer un límite y un lugar para cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, en conjunto con estos 4 periodos que comenzó desde la conquista hasta los parlamentos, ¿verdad? Pudieron ahí generar algunos acuerdos entre mapuches y, y españoles, ¿ya? Eso es entonces, chicos, lo de hoy día. La actividad que vamos a realizar hoy día es primero que ustedes contesten en su cuaderno por qué, según lo que se habló, era tan importante fundar ciudades, ¿ya? A lo largo bueno, primero como la fundación de ciudades en toda América, porque dijimos que fundar ciudades en toda América era súper importante. ¿Por qué? Y también, obviamente, hablar de la fundación de las ciudades en nuestro país. ¿Por qué era tan importante para Valdivia fundar las ciudades a lo largo de nuestro país, a pesar de todas estas dificultades que tuvo alrededor de todo ese tiempo, ¿cierto?, con los enfrentamientos con los mapuches. Y en la número 2, realizar un esquema que explique de qué se trató la guerra de Arauco, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer entonces, realizar un esquema que explique más detalladamente o más resumidamente con sus palabras de qué se trató la guerra de Arauco, ¿ya? Eso entonces, chicos, no sé si hay ahí